NTN 24 está con los protagonistas de la noticia. Vamos a hacer contacto con Bruselas, Bélgica. Saludar a Patricia Betancourt, presidenta de la organización BenEuropa. Señora Betancourt, una buena tarde para usted. Gracias por estar con nosotros aquí en NTN 24 para nuestra teleaudiencia que nos escucha en Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Muy buenas tardes. Para mí, buenas tardes. Para ustedes, buenos días. Y un saludo también a todos los hispanos a los que llega NTN 24. Ampliemos un poco de la presentación de este informe. Ustedes dicen muy degradada situación en materia de derechos humanos. ¿De qué consta este documento? Me imagino que han recopilado mucha información a partir de todo lo que se ha vivido este año en cuestión de violación a derechos humanos en Venezuela. Efectivamente, es evidente que la situación en Venezuela a nivel de derechos humanos ha ido a peor y nosotros lo que queremos es que el Parlamento Europeo tome medidas, sobre todo porque, como siempre, BenEuropa lleva la bandera de que muchos europeos somos hijos y muchos venezolanos, perdón, somos hijos y nietos de europeos que emigraron en los años 60, a finales de los 50, hacia Venezuela. Actualmente, en la enorme lista, nosotros llevamos un reporte del Foro Penal Internacional de más de 120 páginas. En esa enorme lista, lógicamente, habiendo millones de ciudadanos venezolanos con derecho directo a una nacionalidad europea o que ya la tienen, en esa lista hay muchos ciudadanos europeos. Y nosotros queremos llamar la atención sobre eso a Europa, lógicamente sin dejar de lado los casos de derechos humanos, porque en cuanto a lo que se refiere a la violación de los derechos humanos, las nacionalidades no importan. Pero nos parece importantísimo que Europa reconozca que son sus ciudadanos los que están sufriendo las consecuencias también de esta constante violación de los derechos humanos a la que están sometidos los ciudadanos venezolanos. Patricia, son 100 páginas, estoy leyendo, con denuncias específicas de distintas organizaciones defensoras de derechos humanos, precisamente analizando lo que sucede en el terreno en Venezuela. Y al final mucha gente se pregunta, quizás muchos venezolanos que nos están siguiendo a esta hora en NTN 24, ¿para qué sirve entonces este informe? ¿Se podrá tener algo al final y no se quede solamente en eso, en un documento con algunas pruebas, con algunas denuncias, pero al final en la acción no hay nada? Justamente, Jesús, por eso es que estamos haciendo esta petición formal. Es muy distinto a lo que se ha hecho anteriormente. Esta es la primera petición formal que se introduce en el Parlamento Europeo para que intervenga. Y la petición de comisiones del Parlamento Europeo tiene en sus manos la decisión de aceptar nuestra petición y llevarla a otras instancias europeas como la Comisión para que decidan enviar, que ya se ha hecho, hay ya historia al respecto, enviar una delegación que se encargue específicamente de investigar la situación de los derechos humanos de los ciudadanos. En este caso, por eso es tan importante resaltar que estamos hablando de ciudadanos europeos, porque en ese sentido esta petición puede ser aceptada porque entra dentro de las competencias de la Unión Europea. Ahora, después de varias denuncias presentadas en Europa, en Estados Unidos, de gente de la oposición en Venezuela, de activistas en pro de los derechos humanos, quiero preguntarle yo qué ha mejorado en esta materia en Venezuela particularmente. Yo debo decirle que no ha mejorado nada. Por el contrario, las cosas han ido a peor. Han ido a peor en un sentido, y es que lo que se ha disminuido un poco son las manifestaciones, pero en el momento en que hay una manifestación ciudadana, inmediatamente hay víctimas. Hay víctimas que sufren los desmanes de las autoridades, tanto de las autoridades como de los grupos armados, que el gobierno y que el gobierno venezolano apoya. O sea que, ¿en qué sentido no se ven tantos casos como por ejemplo en febrero? Porque no hay tantas manifestaciones en la calle de los ciudadanos. En el momento en que hay manifestaciones, inmediatamente hay víctimas de la represión. Muy bien, le agradecemos a Patricia Betancourt. Ella es presidenta de la organización BenEuropa por acompañarnos en directo desde Bruselas, en Bélgica. Gracias, muy amable. Una buena tarde. Muchas gracias a ustedes.